Bienvenidos a un relato de fe y perseverancia. Antes de sumergirnos en esta historia, te invito a hacer una pequeña oración en tu corazón. Si este mensaje resuena contigo, compártelo con alguien que necesite un recordatorio del poder de Dios. Un simple gesto puede ser la luz que ilumine el camino de un alma afligida. Tu apoyo a este canal, al compartir y suscribirte, nos permite seguir sembrando estas semillas de esperanza. Que Dios bendiga tus manos y tu generosidad. Ahora, cierra los ojos y escucha. Dicen que en las tierras donde el sol castiga y el olvido echa raíces, las injusticias duelen el doble, porque todos las ven, pero nadie se atreve a nombrarlas. Y en el pequeño pueblo de San Jacinto del Valle, un lugar de caminos polvorientos y campos resecos por el esfuerzo, todos conocían la historia de Elías. Era el joven que más trabajaba y menos recibía. Elías era un muchacho delgado, de manos agrietadas por el trabajo y una mirada que había aprendido a no esperar nada. Llevaba el silencio por dentro desde niño, desde que una tormenta furiosa le arrebató a sus padres y la humilde casa donde creció. De todo lo que fue suyo, solo le quedó una carreta vieja, tan vencida que apenas servía para guardar la leña húmeda. En los pueblos donde la pobreza es una herencia, las palabras no llenan el estómago. Por eso, Elías hablaba poco. Cuando corrió la voz de que don Fausto, el hacendado más rico y poderoso de toda la comarca, buscaba jornaleros para sus tierras, Elías no lo pensó dos veces. Caminó bajo un sol que partía la tierra, con el viento oliendo a maíz seco y a promesas lejanas. En su morral llevaba un pan duro y un tesoro invisible, la esperanza, lo único que nunca se le había roto del todo. Al llegar a la imponente hacienda, don Fausto lo midió de arriba a abajo, con la misma frialdad con que se evalúa un costal viejo. Llevaba sombrero nuevo, botas relucientes y esa sonrisa torcida de los hombres que han olvidado el sabor de la tierra en sus manos. ¿Y tú crees que sirves para algo?, preguntó, sin siquiera quitarse el cigarro de la boca. Elías bajó la mirada, un gesto aprendido de generaciones. Haré lo que me diga, patrón. Don Fausto soltó una risa seca, sin alegría. Ya veremos. Trabaja. Si demuestras que vales algo, te pago. Si no, te vas por donde viniste. Así comenzó un mes de jornadas que no conocían el amanecer ni el anochecer. Elías se levantaba antes de que cantara el primer gallo y regresaba cuando el cielo ya estaba morado de cansancio. Cortaba maleza con las manos desnudas, empujaba carretillas rotas, levantaba sacos empapados por el sereno y reparaba cercas que el tiempo había vencido. Comía tarde, siempre tarde, cuando el hambre dolía como un cuchillo, pero jamás se quejó. Había aprendido que el cansancio de los pobres es invisible para los ojos de los ricos. Pasaron 5 largas semanas. Su ropa era un mapa de remiendos, sus botas apenas tenían suela y sus manos parecían las de un anciano. Pero ese día, mientras el sol se despedía detrás de los maizales, Elías se permitió una pizca de ilusión, hoy sí me gano algo digno. Don Fausto apareció, imponente sobre su caballo lustroso. Miró el trabajo hecho, el campo limpio, las cercas firmes. Por un instante, Elías sintió que quizás, solo quizás, su vida podía empezar a cambiar. Pero entonces don Fausto chasqueó los dedos. Denle su pago, ordenó a su capataz. Lo que sea que encuentren tirado por ahí. Esa carreta rota que estorba en el granero, y el burro viejo que ya ni para dar lástima sirve. Para eso alcanza su trabajo. El mundo de Elías se detuvo. El eco de la humillación resonó en el aire, pero él aún no sabía que esa burla cruel era, en realidad, la primera pieza de un destino que Dios ya estaba tejiendo para él. Al principio, Elías no entendió. El capataz, un hombre de espalda ancha y mirada cansada por cumplir órdenes injustas, bajó los ojos antes de hablar. «Sígueme»,
muchacho. Órdenes del patrón. Lo guió hasta la parte trasera del granero, un lugar donde la madera podrida olía a abandono. Allí, recostada contra un muro a punto de caer, estaba una carreta vencida, con una rueda torcida y tablas que parecían respirar de tan viejas. A su lado, atado con una soga raída, un burro gris, tan huesudo que se le contaban las costillas. Tenía las orejas caídas y el pelaje enmarañado. Masticaba aire, porque ni pasto seco había a su alrededor. Aquí tienes, dijo el capataz con un suspiro que era mitad pena, mitad resignación. Elías sintió que el corazón se le hacía un nudo. Pero yo trabajé para comprar comida. Para vivir. Lo sé, hijo, lo sé, respondió el capataz, apretando la mandíbula. Pero no está en mis manos. O te los llevas, o los dejas aquí. El burro levantó la cabeza por un segundo. Sus ojos eran dos pozos tristes y apagados, los ojos de quien ya ha perdido toda esperanza. Y en esa mirada desolada, Elías se vio a sí mismo. Vio su propia soledad, su propio abandono reflejado en otro ser vivo. Tomó la cuerda con una firmeza que no sabía que tenía. Me los llevo. Esa noche, el camino de regreso fue un peregrinaje lento y silencioso. La luna apenas se atrevía a iluminar y la carreta rechinaba a cada paso del burro, como un lamento metálico. Elías pensó en dejarla tirada, en abandonar al burro, en gritarle al cielo hasta quedarse sin voz. Pero no hizo nada. Siguió caminando, porque una voz muy dentro de él le decía que rendirse ahora sería como morir por dentro. Cuando llegó a su choza, encendió una vela y observó a sus nuevos compañeros. El burro respiraba con dificultad y tenía una herida vieja en una pata. No te voy a dejar morir, le murmuró. Con la poca agua que le quedaba, llenó un balde y se lo acercó. Le dio también un puñado de hierbas secas que guardaba para sí. Pasó la mano por el lomo áspero del animal. Somos dos ahora, ¿sabes? Dos que nadie quiso. Pero mientras tú respires, yo también puedo seguir. El burro soltó un suspiro largo y profundo, como si por primera vez en mucho tiempo, hubiera encontrado un lugar seguro donde descansar el alma. Los días siguientes fueron una prueba de fe. Elías apenas tenía que comer, pero siempre apartaba algo para el burro. Le limpiaba la herida con agua tibia y le hablaba en voz baja, contándole historias que nunca le había contado a nadie. El animal seguía débil, pero algo había cambiado en su mirada. Una pequeña luz, casi invisible, como una brasa que se niega a apagarse bajo la ceniza. Los vecinos lo miraban con una mezcla de lástima y burla. Pobre muchacho, ha perdido el juicio, decían unos. Gastando su tiempo en un montón de huesos con orejas, reían otros. Pero los más pobres, los que entendían de luchas perdidas, lo miraban con un respeto silencioso. Elías no escuchaba a nadie. Su mundo eran él y su burro. Cada mañana salía a buscar raíces y ramas tiernas. A veces volvía con las manos vacías, pero nunca con el espíritu derrotado. Se sentaba junto al animal y le decía, no te rindas. No me dejes solo. Y poco a poco, con la lentitud de las cosas verdaderas, el burro empezó a sanar. Un amanecer, Elías lo encontró intentando ponerse de pie. Sus patas temblaban, pero lo logró. Se mantuvo erguido, tambaleante pero firme. Eso es, compañero. Eso es, susurró Elías, con una emoción que le apretaba la garganta. Desde ese día, algo cambió también en el muchacho. Ya no caminaba con la espalda encorvada. Había encontrado una razón para luchar, un ser vivo que dependía de él. Su estómago seguía vacío, pero su espíritu se sentía más fuerte que nunca.
Una tarde, mientras recogía leña, escuchó a unos peones de la hacienda. Dicen que don Fausto va a organizar el gran concurso de carretas de este año. Sí, habrá mucho dinero para el ganador. Pero ya sabes, el patrón lo hace para humillar a todos, para demostrar que nadie puede competir con él. Elías se quedó inmóvil. Concurso. Carretas. Dinero. Miró su carreta rota y a su burro, que masticaba con una fuerza nueva. Una idea, una locura, una chispa de desafío comenzó a crecer en su interior. Se acercó al burro. Oye, amigo. ¿Y si lo intentamos? El animal levantó las orejas, alerta, como si hubiera escuchado la palabra que llevaba toda la vida esperando. Esa noche, Elías no durmió. La idea era absurda. La carreta estaba deshecha. El burro apenas se sostenía. Y sin embargo, había una posibilidad, diminuta pero viva. Al salir el sol, tomó una decisión. Vamos a intentarlo, dijo en voz alta. Aunque todo el pueblo se ría. Aunque nadie crea en nosotros. Aunque perdamos. Vamos a intentarlo. El burro lo miró fijo, sin parpadear, como si sellaran un pacto. El trabajo fue titánico. Con pedazos de madera encontrada, clavos oxidados y trozos de cuerda, Elías comenzó a reconstruir la carreta. No sabía de carpintería, pero sabía de necesidad, y la necesidad es la mejor maestra. El burro observaba, y cuando la frustración vencía a Elías, se acercaba y le daba un suave empujón con la nariz, como diciendo, sigue, no te detengas. Un día, un anciano llamado don Lauro, que había sido el mejor carretero del pueblo en su juventud, se acercó. Tienes manos torpes, pero un corazón firme. Y eso vale más, dijo. Y sin pedir permiso, comenzó a ayudarlo. Le enseñó a reforzar el eje, a equilibrar el peso, a enderezar la rueda. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Elías, conmovido. Porque a veces, respondió el viejo, la vida solo necesita que uno no se rinda, para que los demás recordemos cómo se hace. Juntos, y con el burro entrenando distancias cada vez más largas, transformaron los restos del insulto en un símbolo de dignidad. La carreta no era nueva, ni fuerte, pero era suya. Y estaba lista para competir. El día de la competencia, la plaza del pueblo era un hervidero de gente. Las carretas de los ricos brillaban, tiradas por caballos enormes y musculosos. Y entonces llegó don Fausto, montado en su corcel negro, irradiando poder. Al ver a Elías, gritó para que todos oyeran, miren. El pobre que cree que puede competir con la basura que le regalé. Las risas se extendieron como una plaga. Elías sintió la sangre arder, pero miró a don Fausto a los ojos. Tal vez pierda, patrón. Pero hoy, usted va a verme correr. La carrera comenzó. Los caballos salieron disparados en una nube de polvo. El de don Fausto tomó la delantera, imbatible. El burro de Elías arrancó lento, a su propio ritmo. Elías no buscaba velocidad, buscaba constancia. Tranquilo, compañero, vamos juntos, susurró. Era una carrera de resistencia, no de velocidad. Una lección que solo la vida enseña. En la primera vuelta, algunos competidores, llevados por la soberbia, forzaron a sus caballos y sus carretas se rompieron. Elías y su burro seguían, a su paso, adelantando a los que se habían quedado en el camino. En la segunda vuelta, los caballos más fuertes empezaron a mostrar signos de fatiga. El de don Fausto, acostumbrado a exhibiciones cortas, respiraba con dificultad. El burro, en cambio, curtido en el sufrimiento y el aguante, mantenía su trote firme, como el latido de un corazón que se niega a rendirse. La multitud, que al principio se burlaba,
Ahora guardaba un silencio expectante. Algo imposible estaba ocurriendo ante sus ojos. Al comenzar la tercera y última vuelta, el milagro se hizo visible. Elías estaba acortando la distancia. Don Fausto, al ver por el rabillo del ojo la sombra del muchacho y su burro, sintió por primera vez algo que no conocía, el miedo. Látigo a su caballo, pero el animal estaba exhausto. Ahora, compañero. Ahora, susurró Elías. Y el burro, como si hubiera guardado una última reserva de fuerza, una fuerza nacida de la gratitud y la lealtad, aceleró. No era la velocidad de un caballo, era la fuerza de un espíritu que había vuelto de la muerte. En la última curva, el caballo de don Fausto tropezó, perdiendo el ritmo por un instante. Fue suficiente. Elías y su burro se pusieron a su lado. La gente estalló en un solo grito de aliento. En los últimos metros, se desató una batalla épica, el poder contra la perseverancia, el oro contra el corazón. Elías no miraba a su rival. Sus ojos estaban fijos en la meta. El burro corría con la memoria de cada caricia, de cada palabra de ánimo, de cada sacrificio compartido. Y entonces, cruzaron la línea. Primero un silencio sobrecogedor, y luego, una explosión de júbilo que hizo temblar el pueblo. La gente lloraba, aplaudía, gritaba. Habían presenciado cómo los humildes, los olvidados, derrotaban al poderoso. Elías se bajó de la carreta y abrazó el cuello de su burro. Lo hicimos, amigo. Lo hicimos, sollozó. Don Fausto se acercó, derrotado. En su mano, la bolsa de monedas del premio. Se la extendió a Elías en silencio. Elías lo miró, y con la dignidad que solo da la victoria justa, dijo, no corrimos por su dinero, patrón. Corrimos por nosotros. Y se negó a tomar la bolsa. Esa tarde, la leyenda nació. La historia del muchacho, la carreta rota y el burro que nadie quiso se contó de generación en generación. Y cada vez que alguien en San Jacinto del Valle se sentía derrotado por la vida, los viejos le recordaban la carrera. Porque esta historia nos enseña que las pruebas más duras no son para destruirnos, sino para revelar la fuerza que llevamos dentro. A veces, aquello que el mundo te entrega con burla, aquello que parece un insulto o una carga, es exactamente el instrumento que Dios usará para levantarte, para mostrar tu verdadero valor y para cambiar tu destino. Que esta verdad ilumine tu camino. Que encuentres fuerza en lo que parece débil y valor en lo que ha sido descartado. Y que nunca olvides que en las manos de Dios, hasta la más humilde de las criaturas puede alcanzar la más grande de las victorias. Si esta historia ha fortalecido tu fe, te invito a suscribirte para recibir más mensajes de esperanza. Que la bendición de Dios te acompañe hoy y siempre. Amén.